y os será hecho. Y le será hecho. Pida lo que quiera. Pero eso sí, permanezcan en mí y que mi palabra permanezca en ustedes. Es que no lo ven. ¿Por qué no lo creen? ¿No saben que esto es palabra de Dios? Y si lo creen, ¿por qué no lo practican? Es que el cura de mi parroquia no lo practica. ¿A usted qué le importa? Es que el obispo no lo practica. ¿A usted qué le importa? Es usted. Soy yo. A mí me importa un comino que mi obispo lea o no lea la Biblia. Pregúntenme si me importa. A mí me importa leer yo la Biblia, creer en la Biblia, practicar lo que dice la Biblia. Eso es lo que a mí me importa. Incluso me importa un comino si ustedes la leen o no. A mí lo único que me importa es leerla yo, para que se cumpla en mí lo que dice Jesús. Si ustedes permanecen en mí, mi palabra permanece en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. ¿Habrá una oferta más grande que esa? Caramba, ahora, si Dios miente, no crean esto. Pero si Dios no miente, ¿por qué no nos arriesgamos a creerlo? ¿Por qué no hacemos la prueba? Yo he hecho la prueba. Y les puedo asegurar que es verdad. Que Él no falla. Que Él no falla. Pasará el sol, la luna y las estrellas antes de que falle una tilde de la I de la palabra de Dios. Hagan la prueba. Y si ustedes hacen la prueba y es mentira, me pueden gritar cura mentiroso donde me miren. Y yo lo acepto. Pero hagan la prueba. ¿Cuál es la prueba? Permanecer en Cristo y que su palabra permanezca en ustedes. Esa es. Si no hacen eso, no vengan con mentiras, ¿no? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. El Señor lo promete. Entonces hay dos maneras de permanecer en Cristo. Una a través de su palabra y otra a través de la Eucaristía, comiendo su cuerpo y comiendo su sangre. Que por cierto, recuerdan que esa es la experiencia de los emausianos. Entonces vamos a escuchar la experiencia de los emausianos. Que la experiencia de los emausianos es la misma experiencia de los emausianos, de los catequistas, de los cursillistas, de los carismáticos, de todo cristiano. Solamente que los emausianos se lo toman para ellos. Se quieren apropiar. Pero es para todos. Lucas 24, 13 en adelante. San Lucas 24, 13 en adelante. Ustedes van a ver que la conversión de los emausianos, ¿se acuerdan en qué centran la conversión de los emausianos? En dos cosas. En la palabra de Dios y en la Eucaristía. Ojo, en la, llamémoslo así, yo lo diría en la reconversión. Porque se acuerdan que la primera conversión los hizo discípulos de Cristo. Pero recuerden que cuando Cristo murió, ellos iban camino de Emaús. ¿Y cómo iban? Tristes, decepcionados, ¿verdad? Iban, ¿de dónde iban? A ver, ¿quién se acuerda de dónde iban ellos para Emaús? De Jerusalén. ¿A dónde iban? A Emaús. ¿Y se acuerdan que Jerusalén representaba Dios? Porque ahí estaba el templo de Dios. O sea que ellos, decepcionados, tristes de la vida, después de ser discípulos, ¿no? Estaban decepcionados, tristes y acongojados, que dejaron a Dios, dejaron a Jerusalén, dejaron el templo e iban lejos de Jerusalén, iban huyendo de Dios, ya iban decepcionados, con Dios no sirve nada. He trabajado en la catequesis tanto tiempo y miren, no, me ha ido mal, estoy triste. He trabajado en un grupo de apostolado tanto tiempo y no, miren, no le ve queso a la tostada. ¿Se acuerda? Si no permanecen en mí y mi palabra en ustedes,
entonces se van a secar, lo van a cortar y serán tirados fuera. Eso le estaba pasando a la gente de Emaús. No habían creído en la palabra, no habían asimilado la palabra, estaban secos, decepcionados, tristes. ¿Se acuerda que Jesús le presenta en el camino y dice: ¿de qué están hablando ustedes? Un tal Jesús. Nosotros creíamos que iba a ser el poderoso y que nos iba a salvar. Han pasado 3 días. ¿Se acuerdan de eso? Ahorita lo vamos a leer, pero yo le estoy haciendo un resumen. El resumen es que un discípulo de Jesús, un creyente, pasó por una noche oscura, pasó por un desierto, ¿y cuál fue la determinación que tomó? Alejarse de Jerusalén, alejarse de Dios, porque estaba decepcionado de Dios, porque supuestamente él iba a ser el Salvador, y van 3 días y no ha pasado nada. ¿Tengo razón de estar decepcionado o no? Claro. No le he visto nada y he trabajado para Él, Dios di la vida para Él, eran discípulos de Camino de Emaús. ¿Me captan o no me captan? Es la experiencia suya de usted y la experiencia mía de yo, que por ahí tenemos que pasar. Después de ser discípulo, ¿no? Después de ser catequista, después de ser cursillista, después de ser carismático, va a tomar la decisión de no trabajar más en la iglesia. ¿No le han llegado las ganas a usted de irse de la iglesia? ¿O no será que usted está ¿no será que usted está en ese pasito de los Emaús? ¿Que está que se va para Emaús y deja Jerusalén? ¿Que está que renuncia de la iglesia? ¿No estará pasando usted por ahí? Por ahí tenemos que pasar. Por eso está escrito. Pero ustedes saben qué fue lo que levantó el ánimo a estos 2 hombres. La palabra de Dios en la Eucaristía. Y después, ¿saben qué pasó cuando ellos levantaron el ánimo? A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué hicieron? Regresaron. ¿A dónde? A Dios, a Jerusalén. Regresaron a dar catequesis con alegría, porque dice la Biblia, comenzaron a contar lo que le habían pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Comenzaron a evangelizar después que ya iban decepcionados ya, y regresaron a contar una experiencia que habían tenido con Jesús en la palabra y en la Eucaristía. Por eso las 2 dice: si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre permanece en mí y yo. Entonces son 2 maneras de la permanencia en Cristo Jesús. Y esa es la experiencia de Emaús y es el camino que usted y yo vamos a transitar. Leámoslo. El versículo 13 de Emaús. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. ¿Se da cuenta? Distante de Jerusalén. Adiós Jerusalén, adiós Dios. Estoy decepcionado de Dios. Y esa decepción se la van a expresar a Jesús. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Cuando uno está pasando por la prueba, por el desierto, por la noche oscura, cuando uno está pasando por los momentos difíciles, no ve a Jesús por ningún lado. Y Jesús camina con nosotros y no somos capaces de darnos cuenta, porque tenemos centrada la atención en el problema. Es que me levantaron una calumnia a mí. ¿Dónde queda mi fama, mi reputación? Todo el mundo ahora me va a señalar, todo el mundo ahora me va a despreciar. A mí, ¿qué va a decir la gente de mí? Yo no me merezco esto. Tan bien que yo me he portado, tanto que he trabajado en la iglesia, 30 años de catequista y me pagan así. Yo no merezco esto.
Y Jesús no es capaz de verlo. Y camina a su lado. Jesús sabe cuál es su decepción, su tristeza, su angustia. Quiere compartir contigo. Jesús se acercó a ellos. Jesús caminaba con ellos. No los había abandonado. Pero solamente que sus ojos no podían verlo. Ahí estamos nosotros. Cuando pasamos por problemas y dificultades, nos cegamos. No vemos a Jesús por ningún lado. Sabemos en teoría que Jesús está en él y está en ella. Pero como Él es el que me hizo daño, ya no veo a Jesús. Ya veo a este hombre que me hizo daño y que me la hace, me la paga. Y voy a ver cómo me desquito. Y no sabe que allá está Jesús. Es que no lo veo. Es que no lo veo. Ahí no está Jesús, ahí está el diablo. Ese es el mismo diablo que está ahí. Ese es el mismo diablo. Uy, porque es que se me tiene la vida cuadritos, hecho cuadritos. ¿Por qué no ve a Jesús ahí con la luz de la fe y a la luz de la palabra? ¿Por qué no lo ve? Porque tiene los ojos vendados. Ciego, no quiere reconocer a Jesús. Por la decepción, por estar mirando el problema en vez de mirar a Dios. Nosotros, cristianos, somos distintos al mundo. El mundo, cuando hay un problema, centra la mirada en el problema y se ahoga en un vaso de agua. El cristiano, cuando tiene un problema, oye el mensaje de Jesús. El que esté cansado y agobiado, venga a mí y yo lo aliviaré. No me ahogo en un vaso de agua. Señor, aquí estoy. Mira lo que me está pasando con esta persona. Dame, Señor, dame fortaleza. Ayúdame a soportarlo. Dame paciencia. No me dé fuerza, porque si me da fuerza lo mato. Entonces usted comienza a hablar con el Señor en ese momento y entrega su vida en manos del Señor. Aprendamos del jugador de fútbol. Si alguien le mete una zancadilla o lo tumba, el jugador no se para a darle golpe porque sabe que le sacan amarilla a los dos o roja. Usted, el jugador, simplemente le metieron una zancadilla y hay unos que son expertos en amagar para que le saquen la roja al otro. Y hay un árbitro que está dándose cuenta. Bueno, Dios es nuestro árbitro, que me insultaron, que me trataron mal, que no me agradecieron, que bueno, ¿cuál es el problema? Arriba hay un Dios que mira, Él no se tapa los ojos. Yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un pleito, todos los gana. ¿Quieren saber su nombre? Jesús se llama. Hagan la prueba, yo la he hecho. Yo la he hecho. Jesús no me ha fallado a mí, nunca. Me han hecho la guerra, me han tratado mal. Tranquilo. Y sigo en la iglesia, es la iglesia de Cristo. Y le trabajo a Dios, no le trabajo a los hombres. Y amo a la iglesia que es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo. Amo a mi iglesia, donde hay santos y pecadores. Pero esa es la iglesia de Cristo. Y lucho por ella. Entonces, tenemos que tener claro que cuando uno tiene un problema, lo primero que hace, paga con Dios. Me voy de Jerusalén a Emaús. Segundo, cuando uno tiene un problema, en vez de ver a Cristo, ve el problema. El cristiano es al revés. En un problema ve a Cristo y el problema no es nada. Nada. Sigue. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? A Jesús no le agrada. ¿Qué pláticas son esas? Usted es cristiano, usted es crucillista, usted es carismático, emausiano, ustedes catequistas. ¿Qué
práctica es eso? ¿Por qué habla así? ¿Por qué se expresa así de Dios? ¿Por qué se expresa así de la iglesia? ¿Por qué está tirado por el suelo? ¿Por qué no te levantas? ¿Por qué te apartas de Dios? ¿Nunca lo conoció? ¿No sabía que en la iglesia hay trigo y hay cizaña? ¿No recuerdan que Jesús dijo, los envío como ovejas en medio? Ya Jesús se lo advirtió. Te encontraste con los lobos y te asustaste. ¿No se lo dijo Jesús? ¿No se lo dijo? Sí, pero tú no lo creíste. No lo esperaba, lo agarró de sorpresa por no creer en la palabra. Yo cuando me encuentro los lobos en la iglesia, me aferro al pastor y le digo, me cuidas, no me deje acabar. Y no me deja acabar. Él es mi pastor, nada me falta. En verde pradera, hacia fuentes tranquilas, para reparar mi fuerza. Aunque camine por cañadas oscuras, nada, pero nada temo, porque tú vas conmigo. Lo que no pudieron ver los de Camino de Emaús. Porque tú vas conmigo. Eso no lo vieron ahí. El salmista sí lo vio. Porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado. Eso es lo que me da mi seguridad. Estoy con el pastor. Y el pastor no me va a abandonar. Lobos, sí, muchos. Los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Por qué no lo creen? No son capaces de creerlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo aceptan? Ya Cristo lo dijo. Si esto hicieron con el leño verde, ¿qué no harán con el seco? Sigue. ¿Quién viene? ¿Usted? Venga. Se detuvieron y parecían muy desanimados. ¿Cómo andaban los catequistas? ¿Cómo andaban los emausianos? ¿Cómo andan los grupos de apostolados en la iglesia? ¿Y cómo andan los católicos en la iglesia? Desanimados. Es que no sabemos qué pasa con el Papa. Los obispos, las curas, esto no lo arregló Chávez, no lo arregla nadie. ¡Oh, no! Decepcionados. ¿Cómo eran? Y parecían muy desanimados. Ahorita esa es la enfermedad de los cristianos. Desanimados. Los curas, desanimados. Los obispos, desanimados. Los laicos, desanimados. Ese es el arma que el diablo está usando para destruir la iglesia. El desánimo. ¿Para qué un soldado desanimado? ¿Para qué sirve? Para nada. Para nada. Desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó, ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Se da cuenta que no tenían la mirada puesta en Cristo? La mirada estaba puesta en los problemas que tenían. ¿Qué pasó? Les preguntó. Le contestaron, todo el asunto de Jesús de Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía liberar a Israel. Nosotros teníamos un pensamiento, una esperanza, teníamos una ilusión, pensábamos, nuestro pensar era que Dios nos iba a hacer esto. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas.
¿Están decepcionados? Porque lo que ellos pensaban no les salió. Cuando usted va buscando sus propios ideales, sus propios caprichos en la catequesis, ¿por qué está en la catequesis? ¿Por qué está en un grupo apostolado? ¿Qué buscan? ¿Se acuerda que esa fue la pregunta que Jesús le hizo a uno de ellos que lo seguía? ¿Qué buscan? Ahí esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Ellos estaban buscando otra cosa y quedaron decepcionados. Y Jesús, cuando le preguntó a los discípulos, ¿ustedes qué buscan? Y ellos le dijeron, maestro, ¿dónde vives? Jesús no le dijo, en la calle tal, no le dijo, ven y lo verás. Ven y lo verás, ponte en acción. Vente conmigo, sígueme y vas a ver. Aquí entonces dice, todo esto ha pasado, bueno, y ahí tenemos razón de estar decepcionados. Claro que sí, estaban viendo el problema, y cuando uno ve el problema, ¿se acuerda cuando estaban viéndose la barca? Dice la Biblia que los apóstoles miraban cómo el viento estaba en contra, las olas golpeaban la barca y casi se hundía, y de pasapalo Jesús durmiendo. ¿Tenían razón o no tenían razón? Claro. ¿Qué era lo que ellos estaban viendo? Estaban viendo la barca que se hundía, el agua que se metía, el viento en contra, y estaban viendo a Jesús dormido. ¿No les quedaba más? Comenzaron a despertarlo, a gritarlo, Señor, ¿no te importa que nos hundamos? Y Jesús se levanta y le dice, ¿por qué han dudado, hombres de poca fe? ¿Qué les está diciendo? ¿Por qué se ponen a mirar el viento, la tormenta? ¿Por qué no miran que yo estoy con ustedes? Basta. Esa es la fe. Esa es la fe. Y eso es lo que te da la seguridad, la certeza. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto en abundancia. Pero sin mí, díganlo. Otra vez, sin mí, nada podéis hacer. Sin mí, nada podéis hacer. Y nada es nada. Y ustedes y yo queremos hacer todo sin Jesús. Por eso San Juan dice que Cristo era la palabra. ¿Se acuerda de Juan 1:1 en adelante? Por allá en el 2 y 3 dice... en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Sin ella no se hizo nada y con ella se hizo todo. Y nosotros al revés. Sin la palabra de Dios hacemos todo y con la palabra de Dios nada. Bárbaro. Ya, le cuentan a Jesús, esta es la realidad. Jesús se encuentra con unos discípulos, son discípulos de él, habían creído en él, lo habían seguido, pero llegó un momento en que se cansaron. Y tenían razón, se habían decepcionado. Lo que ellos, sus planes, se les fueron para el suelo. Estaban en una noche tan oscura espiritualmente que Jesús caminaba a su lado y ellos no lo veían. ¿Y cuál fue el remedio? O primero, no el remedio, primero cuál es la enfermedad que tenían y después cuál es el remedio. Dale. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo... Si quieren el versículo 25. Entonces Él les dijo. Atención, vean la enfermedad. Vean la enfermedad que tenían. Qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿Cuál era el problema? Lentos. ¿Otra vez? Qué poco entienden ustedes. Qué poco entienden y qué lentos. ¿Otra vez? Qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo. El problema es que no queremos
creer, porque somos lentos para creer lo que está escrito en los profetas y en la ley, o sea, en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo lo dice la Reina Valera? Escuche cómo lo dice la Reina Valera. Oh insensatos Oh insensatos. y tardos de corazón para creer. Esa me gusta más. Oh insensatos y tardos de corazón para creer. ¿Cuál era la enfermedad de los discípulos? ¿Por qué estaban sesionados, tristes, acongojados? ¿Y por qué se habían apartado de Dios en Jerusalén y iban camino a Maús? Insensatos y tardos de corazón para creer. Esa es la enfermedad del siglo XXI. Tardo de corazón para creer. Los católicos ya no creen en la palabra de Dios. Creen en los políticos. Y los políticos los engañan y se burlan. Si no, vayan a Venezuela a ver si es verdad o mentira. Ah, ¿verdad que ustedes son venezolanos, no? Ah, estamos en Venezuela, ya se me había olvidado. Para que como yo estoy acostumbrado a viajar por allá, entonces yo pensé que estaba en otro país. Ahí sí creen y los engañan. Y otra vez vienen las elecciones y vuelven con las mismas mentiras. No cambian las mentiras, las mismas mentiras, las mismas propuestas. Ahora sí, lo juro. Y la gente vuelve a creerle. Porque son tardos para creerle a Dios, a los profetas y a la ley. O sea, a la palabra de Dios. Para creer lo que dice un brujo, para creer lo que dice cualquier otra persona, un político o los poderosos del mundo o los mentirosos del mundo, eso sí, rapidito. Pero para creer en Dios, qué tardo de corazón para creer. Insensatos. ¿Otra vez? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Listo. La enfermedad es que ellos no habían querido creer lo que estaba escrito en los profetas, en la Sagrada Escritura. Pero es la misma enfermedad de nosotros. No queremos creer en la palabra de Dios. No queremos creer y nos cuesta, comenzando por los curas. No sé si ustedes, por aquí también hubo pandemia, por aquí no hubo pandemia, coronavirus también. A ver, aquí entre nos, que los curas no nos escuchen, ¿cómo evalúan ustedes la fe de los curas? Encerrados en medio de 4 paredes y la gente muriéndose, deseando un cura para que lo confesara y no fueron a confesarlo porque les daba miedo morirse. ¿Cómo evalúan esa fe? ¿Cómo evalúan ese amor? Ese amor que sienten por los fieles, por las ovejas. ¿Cómo evalúan esa esperanza? Esperanza de que un día van a morir y van a ir al reino de los cielos. ¿Cómo lo evalúan? 0-1 por el pecho. Tardos de corazón para creer lo que dicen las Escrituras. Cerraron las iglesias. Yo no sé si aquí cerraron las iglesias o no. Aquí en Venezuela cerraron las iglesias. Bueno, cerraron las iglesias. En vez de ir a Jerusalén, se fueron de Jerusalén a Emaús. Abandonaron a Jerusalén. Díganme, ¿no lo vivieron ustedes? Claro que sí. Los curas dejaron de preocuparse por salvar almas y comenzaron a buscar salvar cuerpos. No voy a confesar eso. Y no vayan usted a visitar a su mamá que se está muriendo solita ya, para que no se enferme. ¿A usted qué le importa? A usted le importa es el alma, no el cuerpo. Ahí están los doctores que se encarguen del cuerpo. Usted vaya y confiéselo. Se murieron miles sin confesión. Porque a los curas no les importó el alma, les importó el cuerpo. Cuando ustedes sean curas no hagan eso. Pero les pongo el ejemplo de los curas para que ustedes lo vean, porque lo ven fácil. Pero dejemos los curas a un lado. ¿Y la fe de ustedes cómo fue? ¿Cuántos familiares de ustedes murieron solos porque usted tenía miedo a morir? Y ustedes le cerraron las puertas y no compartieron ese momento difícil con ellos, que eso se llama amor.
porque no tenían esperanza de que iban a gozar un día del reino de los cielos y morían, porque no tenían fe en ese Dios, más bien ese Dios, si lo comulgaban, ese Dios lo iba a contaminar, lo iba a matar. 0-1. Pero bueno, aquí Jesús eso le dice a los apóstoles. El problema es insensatos. No son capaces de pensar que existe un Dios grande y poderoso que cumple su palabra. Tardos de corazón para creer lo que dice en la Sagrada Escritura. Esa es la enfermedad. Siga usted, mi niña. Siga. No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Eso tenía que ser así. ¿Y qué significa que tenía que ser así? Que eso ya estaba escrito. Y lo que está escrito, escrito está y se cumple. ¿Me captan? Eso fue lo que Jesús le dijo. Oye, ¿por qué? ¿Por qué ustedes duros de corazón no saben que lo que está escrito en la palabra de Dios se tiene que cumplir? Se tiene que cumplir. Entonces, ¿por qué cierran su corazón a creer? ¿Otra vez? ¿Cómo es? No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Eso tenía que suceder. Siga. Ahora viene ver el remedio. ¿Vieron la enfermedad? Insensatos y tarde de corazón para creer. Ahora vamos a ver el remedio. Y les interpreto lo que ¿Cómo? Y les interpreto. No. Sí, yo creo que tiene... Así sí. Escuche. El remedio. ¿Cuál es el remedio para la enfermedad? ¿Cuál es la enfermedad? Insensatos y tardos de corazón para creer lo que dicen las... ¿Cuál era la enfermedad? Haber abandonado Jerusalén y apartarse de Jerusalén, que representaba a Dios. Ahora el remedio. Les interpretó, vean la palabra, les interpretó. Y les interpretó lo que se decía de él. Lo que se decía de él, o sea, le fue interpretando, gustando palabra por palabra lo que se decía de él. ¿Dónde? En todas las Escrituras. Ahí está el remedio. El remedio es que nos vayamos lentamente, pausadamente, leyendo, desmenuzando, saboreando, devorando, rumiando la palabra de Dios. Todo lo que dice palabra por palabra, las sagradas escrituras. Y así se destruye el ser lento de corazón, o tardos para creer, insensatos. Y así es como se puede superar la crisis espiritual o el desierto o la noche oscura que nos pueda llegar a nosotros en medio de la vida. Y les interpretó poco a poco. Otra vez, ¿cómo se me olvidó? Y les interpretó lo que se decía de él en todas las Escrituras. Eso es lo que nos falta. Esa es la enfermedad del pleno siglo XXI. No interpretar lo que dice las Sagradas Escrituras de Cristo. Y ahí está el mal. Si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes. Sigue. Comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Le explicó todo, no un poquitico, todas las escrituras, todo. Vamos a leer las escrituras. Sigue. Al llegar cerca de... Ahí vemos entonces cuál fue el remedio que le dio. Interpretarle las escrituras. Y miremos entonces, que al interpretar las escrituras, algo sucedió en ellos. Venga, versículo 32. Mientras él les explicaba las escrituras, ¿qué pasaba? Y se decían el uno al otro: ¿no ardían nuestros corazones en nosotros
mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Captan? Venían decepcionados con Dios, bravos con Dios. Se apartaron de Jerusalén. Habían dejado de ser catequistas. Habían dejado de ser emausianos, cursillistas, carismáticos de cualquier... O habían dejado de ser católicos. Se habían metido a evangélicos, a protestantes o ateos. Pero cuando se encuentran con Jesús, no lo reconocen. Pero ojo, aceptaron que Él les interpretara las Escrituras. Ese es el remedio. Comenzaron a escuchar la palabra de Dios. Jesús se las dio, le dio la palabra. Y ellos van dibujando que dice, cuando Él nos explicaba las Escrituras, nuestro corazón comenzó a arder. Se sembró el fuego, comenzó a arder el corazón en nosotros cuando nos explicaba las Escrituras. Ahora comprende por qué el mundo no siente la llama que arde en su corazón. Porque ustedes, catequistas, no les explican las Escrituras a la gente. Porque ustedes, grupo de apostolado, se han dedicado a dinámicas, a obras de teatro, se han dedicado a canciones, se han dedicado a lo que sea, pero han abandonado las Sagradas Escrituras, que es la que hace que arda el corazón del ser humano. Y por eso ustedes verán que los niños hacen la primera y la última comunión, porque pasaron por manos de ustedes para que ardiera el corazón cuando ustedes les explicaran las Escrituras. Pero ustedes, por ser tardos, no, insensatos y tardos de corazón para creer lo que dice la Sagrada Escritura, fueron incapaces de sembrar el fuego en el corazón de los niños. ¿Es que no lo ven? ¿Están ciegos? ¿Cuándo van a despertar? La iglesia dormida, los curas dormidos, en secreto, los obispos dormidos. ¿Cuándo van a despertar? ¿O esto está de lujo ahí? ¿O esto es invento del Padre Toro? No, hermanos, aquí está escrito lo que Jesús dijo. Y dice, ellos tuvieron una experiencia. Ahí comienza la conversión. ¿Se da cuenta que se están convirtiendo? La conversión. Y comenzaron a reflexionar y dijeron, ¿dónde fue que comenzó la conversión? Después de ser catequistas secos, que ya le iban a meter candela, comenzó a arder el corazón. ¿Cuándo fue? Cuando comenzamos a escuchar las Sagradas Escrituras que Él nos explicaba. Ahí ardía nuestro corazón. Querido hermano, cuando usted comience a escuchar la palabra de Dios, comenzará a arder de nuevo su corazón. Cuando usted le enseña a los niños la palabra de Dios y les enseña a saborear la palabra de Dios, encenderán el fuego del Espíritu en el corazón de los niños y tendrán verdaderos discípulos míos, dice el Señor. Serán verdaderos discípulos míos si permanecen en mi palabra. Tendrán ustedes verdaderos discípulos de Cristo en los niños. ¿Cuántos niños han pasado por manos de ustedes catequistas? Que en vez de hacer que sientan el fuego de Dios, sienten el rechazo, la apatía, la frialdad del que no tiene la palabra de Dios y salen renegando de la catequesis y no vuelven más nunca a la iglesia. Ni lavan, ni prestan la lavadora, ni hacen ni dejan que otro hagan. Pues entonces me largo, como los discípulos de Emaús, me largo para Emaús, dejo a Jerusalén. No se largue. Los discípulos de Emaús fueron inteligentes. Comenzaron a escuchar, dejaron de ser tercos y duros de corazón, dejaron que se encendiera el fuego y regresaron a Jerusalén y siguieron evangelizando. Eso es lo que tú tienes que hacer.
Cuando te des cuenta que estás fallando, ¿dónde está tu error? En que no oras, en que no lees la palabra de Dios, o a lo mejor ni comulgas. ¿No te das cuenta del error y quieres dar fruto? Jesús dijo, no podrán dar fruto. Miren un árbol, si la rama está separada del árbol, está muerta, no da fruto. Así también ustedes, si no están unidos a mí, no pueden dar fruto. No se lo puedo explicar mejor. Estoy tratando de mostrárselo con lujo de detalle para que ustedes vean, oigan. Que crean o no crean, es un problema de ustedes. Pero yo quiero que ustedes no pierdan el tiempo. Y aquí lo de Emaús, yo veo a Emaús y me emociona porque Emaús me parece a mí que actualmente es un grupo de apostolado que Dios está usando para conquistar discípulos que están sesionados